No sé si a usted le tocó hacer el más famoso, creo que de los experimentos que uno hace cuando es niño, que es tomar un vasito y sembrar una semillita. Después de que te han explicado sobre las plantas, las partes de las plantas, cómo va creciendo, lo que necesita la planta para crecer, llega el momento final. El maestro anuncia que vamos a hacer un experimento donde tú mismo, no necesitas una chakra para esto, no necesitas grandes cosas, tú mismo vas a poder hacer crecer una plantita. No sé si usted se recuerda aquel momento en sí mismo. Pero luego el día del experimento tú llevas todas tus cosas que necesitas, tu vasito, tu algodón humedecido, las semillas, y lo pones todo allí. Y no sé si a usted le sucedió esto, esta es la parte frustrante para mí del experimento. Y te quedas viendo, a ver qué pasa. Y pasa un minuto, ¿y qué ha pasado? 5 minutos, 10 minutos. Y tú ya pones tu cara de aburrido, ¿no es cierto? Pasan las horas y no hay cambio alguno. La pobre y triste semilla sigue tan pequeña y tan igual que siempre. Es más, te levantas al día siguiente y te asomas con toda prisa, y si tienes suerte, a lo mucho has podido ver un pequeño cambio, pero no es lo que tú esperabas de repente, no es lo que tú querías. Nosotros nos gustaría, sobre todo siendo niños, que pusiéramos la semilla, inmediatamente sacáramos la mano y la planta nos siguiera, ¿no es cierto? Creciera así nomás. Pues no funciona así. El crecimiento necesita tiempo. Para que algo crezca, necesita que pase el tiempo, y nosotros no somos exactamente los más pacientes que existen. Esto nos lleva muchas veces a menospreciar este tipo de ejercicios porque nos gusta lo rápido, lo que podemos palpar rápido, ¿no es cierto? No nos gusta tener que esperar, y entonces podemos decir, ese experimento del algodón con la semillita, no es tan interesante. Pero amado hermano, en realidad esta forma de crecimiento refleja algo acerca del reino de Dios que vamos a entender el día de hoy. Porque Dios obra, y Dios puede obrar grandemente, pero lo va a hacer a través del tiempo. Tiempo, esa es la palabra clave de hoy. Crecer con el tiempo. Vamos a ver esta parábola que el Señor Jesús nos dejó. Comenzamos con el primer punto que yo he titulado: el reino de Dios crece ocultamente. Versículos del 26 al 28. Si recordamos el contexto, desde el capítulo 4, Jesús comenzó con una serie de parábolas. Estas parábolas, según el versículo 11, están relacionadas con el reino de Dios. Lo que Jesús quiere enseñar tiene que ver directamente a cómo es el reino de Dios. Y esta es la tercera de 4 parábolas. Hagamos un rápido repaso. ¿Cuáles fueron las 2 primeras parábolas que vimos? La primera fue la del sembrador, la de los tipos de terreno, ¿ok? Y la siguiente parábola, la de la semana pasada. ¿Se fue la luz? ¿Qué? La de la lámpara. La de la lámpara. Mientras que la parábola de los terrenos, la del sembrador, nos habla que no todos los corazones van a responder igual ante la presencia del reino de Dios. La parábola de la lámpara nos muestra que Dios ha mostrado su reino con el propósito de que el hombre tome una decisión. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada sobre medir correctamente? ¿Ok? Ahora tenemos esta tercera parábola y todavía nos queda una cuarta para la próxima semana. En esta tercera parábola tenemos el crecimiento de la semilla en sí mismo. Y es que el reino de Dios se está comparando con esta semilla o con esta planta en particular. Versículo 26.
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Jesús vuelve a mencionar una parábola de un escenario cotidiano y normal para la gente de aquella época. Es más, este tipo de cosas son las que muestran que Jesús era un gran maestro. Hay libros que se encargan de analizar a Jesús desde un punto de vista pedagógico o andro es adulto, hombre, ¿no es cierto? Ya se me fue la palabra. Bueno, cómo enseñaba él a las personas. Y uno de los recursos que tenía el Señor Jesús era utilizar estas parábolas. Ahora, el trabajo del agricultor es muy interesante. Podemos dividir el trabajo de un agricultor en tres grandes etapas. En la primera etapa, ¿qué tiene que hacer el agricultor? Preparar el terreno, alistarlo y sembrar la semilla. Es todo un trabajo previo, ¿cierto? Donde el agricultor está trabajando, él está interviniendo. Pero luego llega una etapa donde él no puede hacer mucho, que es después de que siembra la semilla, él la tiene que dejar allí. Los que comienzan a trabajar aquí son el sol y la lluvia. En Israel, ellos dependían grandemente de la lluvia en sí mismo. Ellos no tenían ríos tan abundantes como para estar haciendo canales, sino que ellos esperaban las lluvias. Así que en esta segunda etapa, pues el sembrador no tiene mucho que hacer. Simplemente tiene que esperar. Hasta que llega la tercera etapa, que es cuando ya está lista la cosecha. ¿Y ahora qué tiene que hacer el sembrador? Tiene que ir y recogerla. La parábola en sí mismo es fácil de entender. El reino de Dios se está comparando con la semilla que está creciendo en esta oportunidad. El reino de Dios se está comparando, y ya vimos la semana anterior, hace 2 semanas, que cuando se habla del sembrador, se está hablando de aquel que lleva la semilla. Si la semilla es la palabra del reino de Dios, ¿quién sería el sembrador en el contexto de Marcos? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está llevando el mensaje del reino a las personas. Él es el que está dando a conocer el reino de Dios. Por extensión, el sembrador terminará siendo todo aquel que esté testificando del reino de Dios. Así que cuando tú le estás compartiendo el evangelio a alguna persona, tú vienes siendo, en cierta manera, el sembrador de esta parábola. Pero ya hemos visto que no todos van a responder de la misma manera al mensaje. Nosotros quisiéramos que todo aquel que escuche el evangelio responda favorablemente. Pero ¿qué es lo que muestra la realidad? Que no todos van a responder. Y el hecho de que haya pérdida, el hecho de que haya un grupo de personas como los que estamos acá, amado hermano, yo no puedo garantizar de que todos los que estamos sentados acá vamos a responder correctamente frente al mensaje de Dios. Algunos de ustedes de repente en su mente ya andan volando por algún lado porque tienen en poco la semilla que se siembra. Tienen en poco porque no es nada sobrenatural, por decirlo así, nada llamativo, nada que usted diga, wow, pero es que estar sentado 40 minutos escuchando, uy, qué aburrido. Es muy fácil menospreciar. Y en aquel tiempo, los discípulos del Señor Jesucristo podían llegar a pensar de esta manera. ¿Qué es lo que está sucediendo con el Señor Jesús? Que Él muestra grandes milagros, pero muy poca gente reacciona frente a Él. Él nos trae una palabra como ninguno. Él habla con la autoridad de Dios, pero cuando Él habla en las multitudes hay muchos. Pero cuando se necesita que lo sigan adentro de la casa, muy pocos están dispuestos a hacerlo. Es por eso fácil menospreciar la labor del sembrador.
Es muy fácil menospreciar la labor de Jesús, es muy fácil menospreciar el cristianismo, es muy fácil que tú vengas, por ejemplo, a una iglesia pequeña como somos nosotros y como ya he escuchado en muchas otras ocasiones, es que ahí no está el Espíritu Santo. ¿Y por qué no está? Porque no es que es un grupo chiquito. ¿Dónde está el Espíritu Santo para esa persona entonces? En la multitud, en lo que se ve grande, en lo que se ve abundante, ahí sí cree que está. Pero es muy fácil menospreciar porque a simple vista no parece que hay mucho. Todos nosotros queremos resultados ya. Es más, así vive nuestra sociedad. Si usted trabaja en una empresa, lo más seguro es que usted sea calificado en base a la productividad que tiene. Trabajas en ventas y ¿qué te dan? Una meta a final de mes. ¿Cierto? Tienes que vender tanto y tienes que llegar a eso, a ese tanto. Muchos de los trabajos que nosotros tenemos se basan en resultados. Y entonces, ¿qué es lo que estamos programados a buscar? Lo que más rápido crezca, lo que más rápido nos dé. Tú trabajas, por ejemplo, vendiendo mercadería, no vas a ser tonto para comprar la mercadería que menos se vende. ¿Qué es lo que vas a comprar? Lo que más gira, lo que más se vende. Obviamente, nuestro cerebro está programado para que nosotros busquemos lo que más rápido se va moviendo. Pero el reino de Dios muchas veces es todo lo contrario. En lugar de verlo avanzar rápidamente, parece que no hay nada. El sembrador tira la semilla y no hay mucho más que hacer. Pero eso no significa que el reino de Dios no esté obrando. Vamos a ver, versículo 27, el obrar oculto del reino. Versículo 27. Nos dice que el sembrador duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Una vez que está en el suelo la semilla, el sembrador solamente puede hacer una cosa: dormir, levantarse, de noche y de día. Lo que nos está marcando acá es un proceso, un tiempo en que va pasando donde el sembrador ya no puede hacer nada por la semilla. No la puede tocar. Es cierto, usted me puede decir, pero es que el sembrador puede abonar la tierra, puede traer agua. Sí, en sí mismo sí. Poniéndolo de una forma simplista, veámoslo así, pero no puede hacer nada por la semilla. Él no puede abrir la semilla y sacar el árbol que tiene adentro. El único que pudo haber hecho es facilitar todo lo que la semilla necesitaba. El hombre en sí mismo, en el versículo 27, se nos presenta como inactivo. Ya no puede hacer nada, está allí. Pero la inactividad del hombre condena al fracaso a la semilla. No, porque donde el hombre no puede obrar, Dios sí lo puede hacer. La semilla en lo oculto de la tierra brota y crece, sin que el sembrador intervenga, sin que él sepa cómo. El hombre no está haciendo nada, pero Dios ha provisto todas las cosas que la semilla necesita para que crezca. Dios le ha dado su sol, Dios le ha dado su lluvia, Dios ha escrito, amado hermano, vivimos en una época hermosa porque el hombre ha podido descubrir ya de hace unas décadas atrás la genética que hay dentro de todas las cosas y que literalmente hay todo un lenguaje de programación escrito en cada célula que existe. Para los que conocen un poquito de programación, déjeme decirle que, por ejemplo, cuando tú utilizas tu celular, eso no se formó sobre la nada.
Eso hubo una persona, bueno, en realidad es todo un grupo de personas que han escrito miles de líneas con instrucciones para decirle al programa qué tiene que hacer cuando tú apretes tal botón, cuando muevas el dedo de tal forma, cuando toques aquella parte de la pantalla. Cada cosa que está allí no está por casualidad. Alguien lo escribió. Alguien lo escribió. De la misma manera, y todavía más asombroso, es que dentro de una pequeña semilla tan minúscula hay escrita toda la serie de instrucciones que necesita esa semilla para que tenga sus diferentes partes, para que haya raíces, para que haya tallo, para que haya espiga y para que haya fruto incluso. Todo esto ha sido provisto por el Señor. El hombre no puede hacer nada, pero Dios sí está obrando. De la misma manera sucede en el reino de Dios. A los ojos de los discípulos, los días pasan. Ya Jesús a estas alturas lleva varios años de ministerio y no ha pasado mucho. Sí, tiene un grupo de 12, tiene otro grupo que es más grande, pero aún ese grupo de discípulos más grande, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Jesús les dice, ustedes me siguen, ¿por qué? Porque están comiendo nada más. Y dice que muchos lo dejaron, de sus propios discípulos. Muchos lo dejaron. ¿Qué está pasando a los ojos de los discípulos? Esto parece que no está avanzando para nada. Pero Dios está obrando. Dios está obrando. En el caso de Jesús y el reino, el reino es esa pequeña semilla que pasa inadvertida, pero que Dios está obrando porque algún día tiene que llegar a la cruz. Algún día tiene que llegar a dar su vida en la cruz para que todo el reino de Dios se manifieste. ¿Se acuerda que eso era poner la lámpara en alto la semana pasada? Cuando Jesús llega a la cruz y resucita y queda confirmado por medio de la resurrección que Él es el Hijo de Dios. De esa misma manera, amado hermano, nosotros, los discípulos, podían confiar y tenían que confiar que aunque a los ojos de ellos no pasaba mucho, Dios sí estaba trabajando. La semilla en su momento dará fruto. Esta parábola entonces está diseñada para que los creyentes tengan esperanza. Los días pasan y no se ve mayor cambio, pero yo puedo tener esperanza, porque donde yo no llego, ¿quién sí llega? Dios sí está llegando. Versículo 28. Porque de lo suyo, esta expresión significa por sí sola, sin la necesidad del hombre, porque de lo suyo lleva fruto la tierra. En otras palabras, la semilla comienza a obrar. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. La parábola no solamente apunta al crecimiento oculto, sino apunta a que ese crecimiento se va a dar sí o sí. Es un crecimiento inevitable para la semilla. Es un crecimiento que se tiene que dar y se va a dar en el orden establecido por Dios. Primero, la semilla rompe y comienza a crecer. Luego, en la superficie se va a ver una hierba. Estamos hablando aquí de espigas, por ejemplo, como el trigo o como la cebada. Primero se va a ver como una hierbita. Y luego esa hierba va a seguir creciendo hasta que se vea la espiga y finalmente la espiga va a mostrar los granitos que es el fruto en sí mismo. El punto está aquí, amados hermanos, es que aunque el sembrador no puede hacer mucho, Dios se está encargando de que el proceso se lleve hasta el final. Dios está obrando. Es una actividad plenamente divina y los discípulos pueden confiar en esto.
Ahora, llegamos al siguiente punto, que yo lo he titulado, el reino de Dios se evidencia claramente. Ya hemos pasado la primera etapa donde el sembrador sembró, y hemos pasado la segunda etapa donde el sembrador simplemente podía dormir y levantarse y no había mucho que hacer. Pero una buena mañana se levanta, sale a ver el campo y ¿qué encuentra? Que el campo ya está listo. Versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Al sembrador le ha tocado hacer dos cosas hasta en este momento. La primera cosa, y es la más complicada, es esperar. ¿A cuánto nos gusta esperar? El sembrador tiene que esperar y esperar y esperar meses. Es como que te pongan a cuidar para ver qué tan rápido le crece el pelo a tu hermano que está a tu costado. Qué ánimo ver eso. Qué ánimo ver de tener que emplear tanto tiempo para nada. Pero él tiene que esperar. Él tiene que esperar. Si el sembrador no espera y abandona porque no ve fruto, va a sufrir pérdida. Él tiene que esperar. El sembrador no puede hacer nada porque el fruto madure antes de tiempo, pero lo que sí puede hacer es ver cuando el fruto ya está maduro. Y una vez que encuentra que el fruto ya está maduro, una vez que ve que ya ha llegado el tiempo apropiado, puede hacer la segunda cosa que tiene que hacer el sembrador, que es meter la hoz. ¿Sabe lo que es la hoz, no? La hoz es, este aparatito que tenemos allí, que es como una media luna. ¿Para qué sirve? Para cortar los tallos y ya se puede recoger. Una vez que ha llegado el tiempo apropiado, el sembrador tiene trabajo que hacer. Él no se puede dormir en los laureles. Él tiene que salir y recoger la siembra porque ya está lista. Para darle un ejemplo de esto, quiero recordarles lo que le sucedió a Pedro durante la crucifixión y luego el Pentecostés. No estoy hablando de la traición de Pedro, que esa es otra cosa, pero sí estoy hablando del sermón que da Pedro en el libro de Hechos. Busque conmigo Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Para darles el contexto, están en el Pentecostés. Pentecostés significa 50 y son 50 días después de la Pascua. ¿Cuándo crucificaron al Señor Jesús? En la Pascua. O sea, estamos hablando que ¿cuántos días han pasado desde que Jesús fue crucificado? 50 días. Es ahí nomás, está muy fresco el asunto. Pedro está delante de una gran multitud de judíos en Jerusalén, judíos que vienen de todas partes, de toda aquella región. Y Pedro está predicándoles, es el día que el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, ellos comienzan a hablar, a testificar de Cristo en diferentes idiomas de la gente que vivía en regiones diferentes y finalmente Pedro toma la batuta. Y mira lo que dice el versículo 23. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Pedro está diciendo que la multitud que estaba allí delante de él, ¿qué estaba haciendo 50 días atrás? ¿Se acuerdan cuando sacaron a Barrabás y a Jesús?
¿A cuál os suelto? Y la multitud, ¿qué dijo? De ahí viene el término barrabasada, ¿no? Cuando alguien dice una tontería exagerada. A Barrabás. Y a este, ¿qué fue lo que gritó la multitud? Crucifícale. Amado hermano, estamos hablando que muchas de las personas que estaban allí delante de Pedro hace 50 días atrás estaban gritando que Jesús tenía que morir. Estaban diciendo que Jesús no era el Hijo de Dios. Estaban negando a Cristo. Estaban gritando que querían su muerte y su crucifixión. Cualquiera a estas alturas que leyera esa parte del pasaje diría, estos son una tierra estéril. Aquí no sirve para nada. Ellos no pertenecen al reino de Dios. A los ojos nuestros y quizás de Pedro en ese momento, esta gente no servía para nada. Porque hace 50 días estaba pidiendo la muerte de Jesús. Pero Pedro les predica, les muestra cómo Cristo cumple el Antiguo Testamento. Y luego en el versículo 41, mira conmigo el versículo 41. Después de que Pedro los llamó a que creyeran en el Evangelio, nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 personas. Amado hermano, ¿a quién se iba a esperar que ese grupo de personas que había estado pidiendo la crucifixión de Jesús 50 días después iban a estar creyendo en ese Jesús que habían negado? ¿Quién iba a dar un solo sol por esta gente? Pero sin embargo, el reino de Dios creció a ocultas, donde no se veía. Amado hermano, esa es una característica del reino de Dios, que cuando la palabra se lleva, cuando se siembra la semilla, a ojos nuestros puede parecer que no está pasando nada, pero cuando menos lo esperamos, Dios nos sorprende. Si usted ha visto la biografía de William Carey, Guillermo Carey en español, Guillermo Carey fue el más grande misionero que fue a la India. Él dejó todo, dejó sus comodidades, dejó todo para poder ir a un país que no conocía a Cristo, para poder hablarles de Cristo. Como cuando tú te armas de valor y le hablas a ese amigo tuyo que no conoce al Señor. ¿Sabes cuánto tiempo tuvo que pasar Carey para ver a su primer convertido, a la primera persona que reaccionara favorablemente al Evangelio? ¿Sabes cuánto tiempo pasó? Hágale un cálculo. ¿Cuánto calcula usted? ¿Un mes? ¿Ah? ¿Un año? Pregunto, ponte en el lugar de Carey. Pasa un mes y todavía nadie escucha el Evangelio, nadie cree en el Evangelio. ¿Te desanimas o continúas? Continúo, ya, muy bien, continuamos. Ya pasó 6 meses y nadie te ha recibido. ¿Continuamos o lo dejamos? Continuamos, ya. Esos ya son un poquito más arrastrados, ¿no? Como pesando los pies. Ya han pasado 3 años y medio y nadie ha respondido al llamado del Evangelio. ¿Lo dejamos o seguimos? Ahí están llamando por el Evangelio. Betty, no contestes esa llamada. ¿Lo dejamos o continuamos? Son 3 años y medio. ¿Sabe cuántos años tuvo que esperar Carey para que llegara su primer convertido? 7 años. Y tú ya tiraste la toalla porque ese amigo que le hablaste ayer ya no creyó. Tú ya, pastor, pero es que mi hijo no cree, no se convierte. 7 años. Y eso que en realidad ha habido ocasiones en mucho más tiempo.
Todo padre, en término general, que se dedica a evangelizar a su hijo, se presenta con este grave problema. Llevo años hablándole y no cree. Es más, está peor ahora, porque todavía chiquito lo podía llevar amarrado a la iglesia, pero ahora que está grande ya no quiere. Y ya no lo puedo llevar a la iglesia. Ahora está peor. Es fácil caer en la desesperación y en la frustración, ¿sí o no? Es fácil decir, pero este amigo, tengo tiempo hablándole y no cree. Este familiar, tengo tiempo testificándole de Cristo y no cree. Y pues lo más fácil es dejar de predicarles. Ya no sé, yo le dije, pastor, yo ya le dije. Pero no, amado hermano, no. El reino de Dios muchas veces va a funcionar a escondidas, tapado, cuando tú menos lo esperas. Yo puedo dar fe de mi propio ejemplo. Yo voy a la escuela dominical, bueno, desde que yo tengo memoria, posiblemente desde antes. Mis papás ya me llevaban a la escuela dominical. Yo me recuerdo a la edad de, ahora que vi a Samuelito. ¿Cuántos años tiene Samuelito, Isa? 4. A los 4 años yo ya me acuerdo, bueno, un poquito más, porque yo tengo memoria desde los 5 más o menos. Yo ya me acuerdo estar en la escuelita dominical, ahí escuchando y escuchando y escuchando. ¿Tú sabes cuántas veces yo hice la declaración de fe, la oración de fe? ¿Cuántas veces en mi vida yo proclamé a Jesús como Señor y Salvador? Pero a final de cuentas ninguna de esas fue verdadera, porque lo único que hacía era repetir algo que no creía en el corazón. Fue más de 20 años en que, por lo menos en mi experiencia, la semilla estaba oculta y no se veía nada. Es más, para cuando yo me convertí, yo ya había dejado de ir a la iglesia hace tiempo atrás. Porque era más interesante quedarse los domingos viendo el fútbol, porque el fútbol en Costa Rica lo pasaban los domingos a las 11 de la mañana y el culto era a las 11 de la mañana. Culto, fútbol, culto, fútbol. Obviamente, en ese pensamiento mío, porque el reino de Dios no valía nada para mí. Pero la semilla que algún día se sembró, por la gracia de Dios, un día se cosechó. No fue una labor rápida, no fue una labor inmediata, pero llegó el día. Llegó el día cuando llegué a conocer al Señor. Amado hermano, mi experiencia no tiene que ser la norma para todos. Posiblemente aquí haya personas que hayan creído mucho más temprano en la vida, otros mucho más tarde en la vida. La cuestión es que Dios está obrando y muchas veces va a obrar cuando tú menos lo esperas. Y es más, va a obrar de la manera en que menos esperas. Había cierto hombre por ahí, perseguidor de la iglesia, que todos los cristianos tenían miedo de él, que andaban corriendo porque él si los agarraba, los echaba en la cárcel. ¿Sabe quién le estoy hablando? De Pablo. ¿Quién daba un sol porque Pablo llegase a ser tan siquiera cristiano, ni siquiera apóstol, tan siquiera cristiano? ¿Quién daba un sol por Pablo? Nadie. Pero la semilla estaba creciendo oculta. Amado hermano, el punto es que lo que hoy ves con tus ojos no necesariamente lo que así va a ser. Hoy en la vida de aquellas personas tú de repente no ves el reino de Dios, pero si tú continúas como el sembrador, esperando noche y día, siendo paciente, siguiendo, llevando la palabra de Dios, va a llegar el día en que el reino de Dios se manifieste. No caigas en la desesperación y en la angustia. No vayas a decir, pastor, pero es que yo ya no puedo hacer nada más por mi hijo. No, todavía tienes muchísimo que hacer. Todavía tienes muchísimo que hacer. Así no te quiera escuchar, Él va a poder ver tu ejemplo. Cada vez
que puedas dar un consejo conforme a la palabra de Dios. Mostrarle a través de tus acciones el amor de Dios. Está bien, de repente no quiere escuchar tus palabras, pero puede ver tu ejemplo. Es lo que Pedro dice a las mujeres casadas. En aquel tiempo, el que llevaba la religión del hogar era el hombre, por decirlo así. Y cuando una mujer se convertía, pues no había mucho que hacer, porque el hombre era el que iba dirigiendo en ese sentido. Y la mujer muchas veces se veía entre la espada y la pared. No puedo hablarle de Cristo a mis hijos porque mi esposo no quiere, que eso sucede hasta hoy. Pero ¿qué dice Pedro a las mujeres casadas? Que solamente con su buena conducta pueden llegar a ganar a su esposo sin palabra. Eso no significa que no sirva el evangelio, no, significa que el esposo va a llegar al punto en que se va a interesar en el evangelio al considerar cómo la palabra de Dios afecta a la esposa. Amado hermano, el reino de Dios crece donde no se ve. Pero hay otra de las cosas que quiero apuntar hacia esta parábola. Y es la frustración que muchas veces sentimos nosotros como creyentes en el reino de Dios. Pregunto, ¿cuál de ustedes se ha sentido, no me responda, pero piénselo, ¿cuál de ustedes se ha sentido frustrado porque no está viviendo a la altura de lo que usted sabe que tiene que estar viviendo en Cristo? ¿Cuál de ustedes está cansado de estar tropezando con el mismo pecado día y noche? Vez tras vez, la ira, el enojo, la mentira, no sé, problemas en cuanto a la sexualidad. ¿Cuántos de nosotros no estamos cansados y frustrados? Y de repente hemos pensado hasta que no servimos, de repente somos una semilla fallida. No funciona, esto no funciona. ¿Sabe lo que nos dice esta parábola? Dios está orando. No menosprecie la obra de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, la dejará morir. Así dice Pablo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La semilla está allí, la semilla, sale la hierba, luego la espiga y luego el fruto. Amado hermano, nosotros tenemos que confiar en que el Señor está obrando en nosotros. Que lo que vemos hoy sobre nuestra vida no es lo que será en el futuro. Alguien dijo, es cierto que no soy todo lo que debería ser. Pero también es cierto que por la gracia de Dios no soy lo que era. Y también es cierto que por la gracia de Dios seré lo que debo llegar a ser. Porque la confianza no está en nosotros. La confianza no está en nuestra capacidad. ¿Dónde está la confianza? En que Dios está allí obrando a ocultas. Dios quiere una iglesia fructífera. Dios quiere una iglesia gloriosa. Dios quiere una iglesia que impacte verdaderamente, en nuestro caso, a todo el Callao. Y luego volvemos a ver a quienes nos escogió Dios, viéndome yo primero y luego el resto de nosotros, y decimos, es como salir a jugar con el grupo de la iglesia contra Brasil. Gracias a Dios la confianza no puede estar en nosotros. Dios hará. La semilla crecerá, el evangelio se mostrará. Podemos estar seguros de eso. Que el Señor nos haga una iglesia fructífera. No desmayes, ni con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, con ese amigo, con ese familiar, ni contigo mismo. Porque el que hace crecer es Dios.